Buenas noches. Hoy es 5 de octubre del 2025. Aquí estamos nuevamente en el pasado de George. Cuando yo hablo del pasado de George, yo estoy contando historias para que mis nietos, Enzo, Francesco, y de pronto mis hijos, Richard y George, o mis hermanos, Jesús, Virgilio, John, Alberto, quieran ver esto. Porque, ¿quién más va a ver esto? No sé. O de pronto mis sobrinos, Jesús Alberto, que le decimos el Pepe, Jainer, no sé, si quieran ver esto, mis sobrinas, Geraida, Shadow, Ivonne, Margarita, no sé, John Jaime, alguno de ellos quiera ver esto. A ver, jóvenes, la historia de esta noche es de un señor que era tío o primo de Iván Palacio Sánchez. Se llamaba Iván Emilio Palacio, hermano de Walter Palacio. ¿Cuál era la particularidad de este señor? Este señor era radiotécnico. Mi papá conoció dos radiotécnicos en su vida, bueno, que yo sepa. Uno era el señor Montoya, no recuerdo el nombre, era el señor Montoya, el papá de Armandito Montoya y de la señora, mi mamá le decía, ¿cómo era que le decía a mi mamá? Ellos eran de CRT, ellos eran amigos de el burro mocho, no el Petro. Bueno, entonces, esos eran los dos radiotécnicos que conocía mi papá. El primero, el señor Montoya, él iba por mi casa casi todos los días para que mi papá o le comprara un parlante o mi papá lo llamaba para que le arreglara el tocadiscos. ¿Por qué tocadiscos? Porque era un tocadiscos. Era un tocadiscos donde usted lo levantaba, ahí tenía la tornamesa y colocaba eh, los long plays, los acetatos. Era marrón, yo lo tengo guardado. Era marrón, de un metro, más o menos metro, metro y medio, y por 50 centímetros. Se destapaba, aquí tenía una máquina de cuatro botones, una máquina azul que no sé qué se hizo. Y estaban para guardar los discos y estaba tornamesa, máquina, tornamesa y discos. Se abría para que cogiera aire. Eso lo tenía mi papá. Pero ese equipo a mi papá se le dañaba constantemente. ¿Por qué? Porque era de tubos. Era de tubos. Y entonces se le hizo una abertura por detrás para que se refrescara. Pero casi cada dos domingos llegaba el señor Montoya a arreglarle el aparato a mi papá. Siempre sonando. Sonaba bien, a veces no sonaba. Mi papá se desesperaba. Al comienzo mi papá tenía una radiola, un radio primero, tenía un radio Philips, que era donde escuchaba música con mi abuelo Jesús Maldonado. Bueno, ese se lo adaptaba y ahí escuchaba. Después trajo un parlante de 18, no sé de cuánto sería la boca, pero sí recuerdo que era de 18. Vea, y colocaba vallenato bueno, que esa fue la herencia que me dejó mi papá a mí, el vallenato grueso, Alejo Durán, Luis Enrique Martínez, Juancho Polo Valencia, los hermanos Zuleta, Julio de la Osa, el viejo Zuleta,
Miren toda la música que colocaba mi papá. Y eso que decían que mi papá no sabía de música. Y esa era la música que él tocaba. Él llevó el long play, primer long play de Diomedes. Lo llevó a mi casa. Me cuenta Roberto, que en paz descanse, mi hermano, que mi papá llegó un sábado en una bolsa de papel, porque antes la bolsa era de papel, no era de plástico, y dijo, mira el que traje, querido y adorado padre, mira el que traje, dicen que es bueno. Mi papá cada 15 días traía un long play, él iba a Disc Colombia y traía un long play. Le conocí ese, le conocí uno mexicano que era buenísimo. Tenía uno de Pedro Infante donde estaban los sopilotes. Tenía uno de un vallenato de Alfredo Gutiérrez, buenísimo, donde estaba María Tere. Tenía Río Seco, Río Crecido de los Zuletas. Tenía La Casa de los Zuletas. Tenía de Alejandro Durán muchos. El Ramillete. Tenía de Juancho Polo Valencia también. Entonces, esa música él la colocaba los domingos. Mientras él colocaba música, mi mamá, mi madre, Carmen Maldonado, se sentaba al lado de él a escuchar la música. Sí, claro. Gracias a Dios, no existía celular en esa época. Ese aparato que es terrible y diabólico, como le digo yo, porque mi mamá se sentaba y conversaba con mi papá. Mi papá le decía, ¿quieres una cerveza negra con huevo? Sí, claro. Se la compraba a mi padre, se la destapaba, se la echaba en un vaso, se veía hermoso porque el vaso era de vidrio, limpiecito, le echaba el huevo. Mi papá se lo tomaba, mi mamá se lo tomaba. Ahí conversaban y conversaban y conversaban y conversaban y conversaban. Llegó un momento en que mi padre, en el año 82, cuando lo comenzó la cuestión del problema económico y la enfermedad, y el terrible, terrible caso que le sucedió a mi papá con la empresa Aerocóndor que no le pagaron. Los señores cogieron la empresa para otros fines y, hombre, mi querido padre murió sin la pensión deseada que él se merecía. Bueno, en el año 82 mi papá ya ponía poca música, ponía poca música. Le compró a mi mamá una radiola grande, una radiola grande, marrón, con dos botones gruesos, uno a la izquierda, uno a la derecha, y cinco teclas. Las teclas creo que eran para si iba a escuchar AM, onda larga, onda corta, o se iba a poner de pronto música. También era de bombillos. Mi papá estaba pintando las sillas del comedor, porque mi papá compró un juego de comedor plateado, pero con el tiempo lo plateado comenzó, el cromado comenzó a caerse. Entonces yo recuerdo que yo llegaba a la silla y le veía la puntita y se la comenzaba a jalar. No sé por qué yo hacía eso. Mi papá para un diciembre compró pintura salmón y pintó las sillas salmones. Pintó la nevera de salmón, que era un verde menta, y le pintó el caparazón al equipo de salmón también. Ese equipo lo tenía mi papá en la sala. Y un día mi madre le dijo, Virgilio, porque así le decía mi madre, ¿por qué no me colocas ese en la cocina? Mi papá le colocó dos parlantes en la cocina. Ahí mi madre escuchaba música vallenata de emisoras unidas o Radio Sutatensa, Radio Libertad. Ahí escuchaba mi mamá vallenato desde temprano.
porque mi mamá se levantaba a las 4 a preparar el desayuno para nosotros que no íbamos al colegio. Cuando nosotros llegábamos estaba el almuerzo listo. Y cuando, perdón un momento aquí, y cuando esta preparaba la cena, yo recuerdo tanto, no sé por qué se me quedó ese instante grabado que yo estaba con mi madre en la cocina. Y mi mamá estaba cantando la canción de Alejandro Durán, el indio sinuano. Yo soy indio de los puros del Sinú, porque esta tierra es mi tierra y este cielo es mi cielo. Siempre tengo esa imagen de mi madre en la cocina. Mi mamá fue una santa porque mi mamá trataba a mi papá como un rey y mi padre trataba a mi madre como una reina, como se lo mereció. Gracias a Dios fueron felices. Entonces, resulta, pasa, sucede y acontece. No sé por qué razón. Esa radiola, esa radiola tenía un aparatico así, más o menos como de este tamaño. Y él, cuando la emisora entraba perfecta, él se abría, se abría así digitalmente y quedaba todo verde. Cuando la emisora no entraba bien, él se encogía y quedaba malo. O sea, no había señal. Y ese era el indicador. Entonces, no sé, yo no fui. Doy fe, yo no fui. Se le dañó la pitica para sintonizar las emisoras al radio. Llamaron, le informaron, yo no sé cómo llegó a mis oídos de que había un señor que arreglaba radios, que era radiotécnico, que vivía en el santuario. Mira, se le dañó la pitica. Yo se la arreglo enseguida, pero me lo tengo que llevar. Se lo llevó allá. Como a los 5 o 6 días lo trajo. Lo colocó y bien, sonaba, sonaba, sonaba ahí, sonaba allá, sonaba aquí. Mi mamá prendía el radio, la apagaba, mi mamá prendía el radio, la apagaba, mi mamá prendía el radio. Un día yo me le acerco al radio y miro dónde tenía, ¿por qué? Porque el radio era así, más o menos como de este grande. Y aquí como 5 o 7 centímetros de la parte derecha para adentro, ahí era donde iba el ojo mágico. Resulta que no estaba el ojo mágico, estaba era una cinta transparente. Y yo la apoyé y se hundió. Yo le dije, mamá, mire, no está el ojo mágico. No. Al día siguiente, mamá, no está el ojo mágico. Entonces mi mamá le dijo a mi papá, Virgilio, le falta el ojo mágico a eso. Yo sabía que era ojo mágico, mi mamá sabía que era ojo mágico porque mi papá decía que ese era el ojo mágico. El ojo mágico era el que se abría y cerraba como un ojo, parpadeaba. Excelente sonido, excelente sintonización de la emisora, baja calidad de sonido. Fueron donde el señor, le mandaron la razón primero, que faltaba el ojo mágico, él dijo que no. ¿Cuál ojo mágico? ¿Cuál ojo mágico? No había ojo mágico. ¿Cuál ojo mágico? No había ojo mágico. Vea, eso quedó así. Pero mi madre la bautizó el ojo mágico. Porque la emisora seguía todo sonando bien, pero le faltaba ese detalle que ese era lo que le daba presentación a ese aparato. Es como cuando usted tiene un radio y ¡ping! Le prende el foquito está encendido, está on.
7, 8 o un año después, me dice, hey, vamos a visitar a mi tío. Vamos a visitar al tío. En bicicleta. Cha, 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 cha. Cogimos por toda la 13, Murillo. Subimos, bajamos, cordialidad. Yo en este momento no sé dónde queda esa casa. Pero yo sí recuerdo que nosotros llamamos porque las calles del barrio del Santuario eran totalmente destapadas. No había nada. Entonces, entro yo, una sala muy bonita. Tenía una grabadora de esas Aiwa. Yo sé que era Aiwa porque yo conocí. Que tenía música clásica. Él colocaba y la música la escuchaba en cinta de sonido. Iba recogiéndose, pasaba elegante. Eso que yo le he visto en algunas películas americanas, que en la sala el señor tiene, le da play y eso comienza a sonar. Hermoso. Era plateado con marrón. Cuando nosotros llegamos, ay, tal, como que, escuchen, ay, que un sonido perfecto. Tenía unos parlantes, bueno, después, aquí viene un plato, Technics, que cuando daba vueltas se le encendían los foquitos a los lados. Americano, todo eso era americano, no como ahora, puro Temu, sonido de calidad. Esa era la sala. Vamos al, entren al cuarto donde yo arreglo las cosas. Ahí tenía un radio también. El radio, el parlante lo tenía guindado en la pared. Aquí lo tenía desarmado y lo sintonizaba aquí. Y yo comienzo a mirar y veo la conexión. El radio destapado, pero sonaba bien. El cable, parlante, epa, ahí estaba el ojo mágico. Verde. Sin palabras. Si en esta época yo hubiera ido allá, yo no digo nada, sino paca, paca, lo arranco y me lo traigo. Pero yo era un pelado de 12, 14 años. Escuchamos la música, pero ya yo quedé con la inquietud. Me devolví para mi casa y le dije a mi madre, madre, en la casa, allá, está el ojo mágico. Sí, sí está allá. Déjalo. Arriba está el que toma decisiones. Mi mamá decía, arriba está el que para abajo mira. Arriba está el que para abajo mira, decía mi madre. Resulta que ese señor se volvió loco. De un momento a otro, ese señor perdió la cordura y ya no conocía a nadie. ¿Cómo va pasando el tiempo? ¿Cómo va pasando el tiempo? Mi madre todavía está viva, 88 años. Él era un buen técnico, era un excelente técnico, conocía de música. A él le gustaba una canción que se llamaba La Lapa, que era como que donde la mujer le coloca una cantaleta al esposo. Bueno, él tenía esa casa muy bien musicalmente, muy bien digitalmente porque tenía buenos aparatos. Esa es la historia de los dos técnicos
Sé la historia de los dos técnicos o radiotécnicos que tuvo mi padre. Los dos radiotécnicos que tuvo mi padre. Virgilio de la Hoz. Virgilio de la Hoz. Con el tiempo yo no sé qué fue de los parlantes, qué sucedió con los parlantes de mi padre. Lo que sí yo recuerdo es que las monedas de a peso, de un peso, que eran más o menos de este grande, cuando venía el señor Montoya, él las pegaba en el imán. Y él me decía a mí y le decía a Alberto, creo que es la que estaba a mi lado, si la despegas, te la coges. No se podía despegar. Posible porque, por ejemplo, un parlante que yo tengo aquí al lado, que son de 18, vea, ahí se pega algo y es difícil que, imagínese usted, con la edad que tengo yo y con la fortaleza que tengo yo, no puedo. Ahora imagínese usted en ese momento. Bueno, entonces esa es la historia de los radiotécnicos de mi padre. ¿Qué pasó? Esa influencia musical, mi padre me la heredó. O de pronto de tanto yo escuchar los domingos, porque mi padre tomaba los domingos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde le decía, Carmen, tengo hambre. Dejaba de tomar, comía y se acostaba a dormir. Vea, mi padre tomaba, mi padre se sentaba, mi padre no decía nada. Solamente, solamente escuchaba las canciones. ¿Vi llorar a mi padre? Sí. Cuando murió Alejo Durán, cuando murió Alejo Durán, mi papá, yo lo vi llorar. Me dolió tanto que me arrepiento hoy porque yo hubiese abrazado a mi padre y le hubiera dicho algo. Pero yo no le dije nada. Y tengo ese nudo en la garganta porque yo no le dije nada a mi padre. Lo vi llorar cuando murió Alejo Durán. Vi llorar a mi padre cuando Pambelé perdió la pelea con Aaron Pryor. Mi papá se entretenía tomando, escuchando música y viendo las peleas de Kid Pambelé. Lo que dice Carlos Vives en su canción Pambe, donde él dice que él nos enseñó a ganar, nos enseñó a triunfar y nos despertaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana para ver sus peleas. Yo me levanté con mi padre y me vi la pelea de Cadota desde el Medio Oriente. Creo que eran las 4 de la mañana. Mi papá feliz de la vida. Mi papá se compraba una panchita de antioqueño. Cogía un limón o dos limones y los partía en cuatro en torreíta y comía. Mi padre feliz. Mi padre fue feliz. Entonces, esta es la historia de los dos radiotécnicos que ayudaron a mi padre a escuchar música. Un placer. Quedamos pendientes porque todos estos son hilos conectores que van dando una historia. Y poco a poco iré contando. Muchas veces no digo los nombres porque, como dice, como decía la esposa, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, si tú no tienes nada que decir sobre una persona, si tú no tienes nada bueno que decir sobre una persona, no digas nada. Yo estoy diciendo las cosas buenas de los dos radiotécnicos que ayudaron a mi padre a disfrutar los domingos escuchando buena música. Música buena. Muchas gracias. Placer haber estado con ustedes.